Esto es Dies und Das, un programa de la Sociedad Goetheana Argentina, Goethe-Zentrum Mendoza. El poeta alemán Goethe le hizo decir a su Fausto: Lo que has heredado de tus antepasados, debes conquistarlo de nuevo para poseerlo. Es una frase perfectamente aplicable al Día de la Unidad Alemana, porque esta unidad no es nada que esté simplemente allí, no es algo ya conquistado por otros que han luchado y que ahora es obvio. El 3 de octubre de 2020 celebramos el 30º aniversario de la reunificación, uno de los acontecimientos sociales y políticos más trascendentales de la historia contemporánea. La caída del muro y posterior reunificación significaron la caída del telón de acero, esa línea imaginaria que dividía Europa en dos, Occidente y Oriente. También significó el fin de la llamada Guerra Fría, esa situación de permanente tensión militar entre Occidente y la Unión Soviética. Nadie avisoraba que comenzaría una nueva etapa en la historia. Nacía una nueva Alemania y una nueva Europa. La reunificación es un proceso inacabado que en este programa intentaremos analizar. El 17 de julio de 1953, en más de 600 ciudades y comunas de la República Democrática Alemana, surgieron las primeras manifestaciones en contra del sistema capitalista. Lo que empezó como protestas y paros de trabajadores en la construcción y campesinos se convierte en manifestaciones masivas en las cuales participa el 10% de los trabajadores. Este intento de mejorar las condiciones de vida en la RDA provoca entre 25 y 300 muertos y unos 1.400 detenidos. Es por estos hechos que en Alemania Occidental el 17 de julio sería el Día Nacional hasta 1990. 10 años después, en 1961, cuando se construyó el muro de Berlín y la consiguiente imposibilidad de viajar a Occidente, la sensación de ahogo fue en aumento. Corría la segunda mitad de la década de los 80. En la RDA crecía el hartazgo de la población en contra del autoritario régimen y sus mecanismos de control de los ciudadanos, la escasez y la falta de libertades individuales. Bajo el techo de la iglesia de Nicolai en la ciudad de Leipzig se organizan las así llamadas oraciones por la paz, en las cuales participan diferentes grupos a favor de los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente. Además, expresaron su preocupación respecto del avanzado armamento en ambos lados del telón de acero. Las voces en contra del régimen unipartidario encuentran gran afluencia luego de que en mayo de 1989 se observara el fraude electoral en las elecciones comunales. En otoño de 1989 surgen nuevamente numerosas manifestaciones en contra del gobierno. Lo que empezó con 1.200 personas el 4 de septiembre encontró rápidamente más y más simpatizantes. Un mes después, el 2 de octubre, se manifiestan 20.000 ciudadanos de la RDA y más de 100.000, 2 semanas más tarde. Desde comienzos de 1989, los alemanes orientales comenzaron a intentar llegar a la Alemania occidental a través de Checoslovaquia y Hungría. Cientos y cientos de refugiados comenzaron a pedir asilo en la Embajada de Alemania Federal en Praga. La descomposición lenta pero segura de lo que era el Imperio Soviético conspiraba contra un régimen, el alemán oriental, que cada vez se quedaba más solo. El 30 de septiembre de 1989, Hans-Dietrich Genscher, ministro federal de Relaciones Exteriores, viajó hasta Praga a visitar a los refugiados en la embajada alemana en la capital checa. Les llevaba una emocionante noticia. El anuncio de que los allí asilados obtendrían el salvoconducto para viajar en tren a la Alemania Federal los llenó de júbilo y esperanza. Este hecho fue uno de los desencadenantes, junto con el coraje invencible del clamor popular,
de la caída del muro, lo que sucedió el 9 de noviembre de 1989. Casi un año después, luego de arduas negociaciones entre las dos Alemanias y de estas con los otros protagonistas de los sucesos, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña, el 3 de octubre de 1990 entró en vigor el Einigungsvertrag, o Tratado de Unión entre las dos Alemanias, materializándose así la reunificación. Pocos meses después, en marzo de 1991, entraría en vigor el Tratado 2+4, por el cual se establecían las fronteras definitivas de Alemania. Se disponía una reducción considerable de sus tropas y Alemania se obligaba a no poseer ni producir armas nucleares ni químicas. Han transcurrido 30 años de aquellos históricos días y se impone una evaluación del proceso de unificación. ¿Es Alemania, en términos sociales y económicos, una sola? ¿Los alemanes de la antigua RDA han visto satisfechas sus expectativas? Si bien Alemania es hoy una potencia económica, la locomotora de Europa, un país respetuoso de los derechos humanos, promotor del multilateralismo y de la paz en el mundo, el proceso de reunificación es, puertas adentro, un escenario con luces y sombras. Olaf Scholz, el actual ministro de Hacienda del gobierno federal y candidato a la Cancillería por su partido, el SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania, hizo una valoración muy positiva. En un reciente debate en el Bundestag dijo: Nun müssen wir daran erinnern, dass es die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands waren, die die deutsche Einheit und die Freiheit erkämpft haben. Ohne ihren Mut, ohne ihre Bereitschaft, etwas zu riskieren. La unidad vino de abajo, fue conseguida por el pueblo. Eso es algo extraordinario, un acto puramente democrático en Alemania, uno de los raros en nuestra historia. Es ist ein demokratischer Akt in Deutschland, einer der seltenen in unserer Geschichte. Scholz dijo también que, aunque se había logrado mucho en los últimos 30 años, aún quedan cosas por hacer. Los sueldos, salarios y pensiones siguen siendo diferentes en el este y el oeste de Alemania. Christian Lindner, presidente del FDP, Partido Demócrata Liberal, declaró que la revolución de 1989 fue difícil de ganar, pero demostró que uno puede derrocar a las dictaduras pacíficamente, con coraje y el impulso de la libertad. La canciller federal Angela Merkel, desde Bruselas, a donde había viajado para la cumbre de la Unión Europea, dijo que 30 años después de la reunificación vio un gran progreso en la armonización de los niveles de vida entre Oriente y Occidente, pero que también comprende que hay gente en Alemania Oriental que se sientan todavía ciudadanos de segunda clase. Hay desencadenantes para esto, como oportunidades de vida perdidas. La señora Merkel, durante las celebraciones por el 30º aniversario en Potsdam, destacó la valentía de todos los que a uno y otro lado del muro de Berlín contribuyeron a la reunificación y recordó la revolución pacífica en la República Democrática Alemana y a quienes en el oeste propiciaron el proceso de reunificación. Desde entonces ha pasado mucho tiempo. Sabemos que hoy hay que volver a ser valientes para recorrer nuevos caminos a causa de la pandemia. Valientes para superar realmente las diferencias que persisten entre este y oeste. Pero también valientes para trabajar por la cohesión de toda nuestra sociedad. Hizo falta mucha valentía para llegar hasta aquí, dijo. Von Menschen in der damaligen DDR, die auf die Straße gegangen sind, die friedliche Revolution in Gang gesetzt haben, aber auch Mut von denen in der alten Bundesrepublik, sich auf diesen Weg der deutschen Einheit einzulassen, Mut von unseren Partnern in der Welt, Deutschland zu vertrauen. Quiero agradecer en este día a todas las ciudadanas y ciudadanos que contribuyeron a que la unidad alemana fuese una realidad, añadió. Recordó además a los socios en el mundo que confiaron en Alemania, en referencia a Moscú, París, Londres y Washington, que no pusieron obstáculos a la reunificación. Desde entonces ha pasado mucho tiempo. Sabemos que hoy hay que volver a ser valientes para recorrer nuevos caminos a causa de la pandemia.
valientes para superar realmente las diferencias que persisten entre este y oeste, pero también valientes para trabajar por la cohesión de toda nuestra sociedad, argumentó Merkel. A juicio de ella, 30 años después de la reunificación, el mundo no es necesariamente más pacífico. Por eso es necesario de nuevo la valentía para avanzar por el camino de la paz, concluyó. La reunificación no fue un hecho instantáneo y acabado, sino que es un proceso largo, extendido en el tiempo y no exento de dificultades. La reunificación trajo aparejado un drástico aumento del desempleo, del 10 al 20%, según la Bundeszentrale für politische Bildung, como consecuencia de la privatización de algunas empresas y del cierre de otras que no eran viables. Sanear la economía de un país hasta poco tiempo atrás socialista significó un gran costo social. Para conseguir empleo había que prepararse y competir. Ya nadie tenía un trabajo asegurado. El cambio cultural que la reunificación importaba era mayúsculo, al punto que muchos ex-alemanes orientales aún siguen sintiéndose ciudadanos de segunda categoría. Marco van der Witz es, desde hace un año, el nuevo comisionado para los Estados Federados del Este. El parlamentario de la CDU es el encargado de supervisar la marcha del proceso de reunificación. Van der Witz, en un informe ante el Consejo de Ministros, el 16 de septiembre de 2020, señaló que dicho proceso, si bien ha llevado mejoras económicas, sociales y de infraestructura a los Estados Federados de la ex-Alemania Oriental, dista de ser lo que los habitantes de aquellos Länder esperaban. Muchos se sienten decepcionados y frustrados, tal vez por la lentitud de las reformas. No obstante, en términos de libertades individuales, el cambio ha sido enorme. Confirmando lo declarado en 2019 por Angela Merkel, en el sentido que la unificación necesita por lo menos 10 años más, Van der Witz señaló como aspectos aún pendientes las oportunidades de trabajo, sobre todo para la juventud. Los jóvenes emigran hacia la parte occidental del país en busca de mejores puestos laborales y mejores salarios. Este es precisamente uno de los déficits que presentan los Estados Federados del Este. El ingreso mensual por habitante es menor en los territorios de la ex-RDA. Si bien el PBI de los nuevos estados se ha cuadruplicado desde la reunificación, sigue siendo inferior al de los Estados Federados Occidentales. Basta mencionar a Baviera, cuyo PBI es de casi 50.000 euros, y en Sajonia-Anhalt de casi 29.000, según datos del año 2019. No obstante las dificultades, el proceso de reunificación puede calificarse de exitoso. Se ha consolidado el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, y el futuro es prometedor. El diario alemán Mannheimer Morgen, al día siguiente, el 4 de octubre de 1990, publicaba la noticia con un gran titular: se hace realidad un sueño que la mayoría creía casi imposible. Y es una gran verdad. Con la reunificación de las dos Alemanias, se hizo realidad el gran sueño del padre de la Alemania democrática, Konrad Adenauer, la unión del pueblo alemán. Hasta la próxima vez, aquí en Dies und Das. Redacción, producción y locución, Jorge Millán y Nicolás Vera Fluixa.